Bueno, en esta clase voy a desarrollar el concepto de Cristo. Primero porque vamos a estudiar una cristología. Entonces, si pienso qué significa la palabra o desgloso la palabra cristología, seguramente voy a tener que analizar la palabra Cristo, que viene del griego ungido, significa eso, y logía, estudio. Es decir, vamos a hacer el estudio de ese Cristo. La palabra Cristo es un título que más adelante voy a desarrollar, pero también vamos a hacer referencia a un personaje histórico. Ese personaje se llama Jesús. Si voy a hacer historia, seguramente me voy a situar geográficamente en Palestina, Palestina en tiempos de Jesús. Este Jesús histórico nace en Belén, ¿sí? Ciudad también del rey David. Pasa sus días viviendo o desarrollando su humanidad en Nazaret, provincia de Galilea. Este es el Jesús histórico al cual yo me refiero. Los datos, según los historiadores judíos, por ejemplo, Heródoto, dice que ese Jesús existió y nació 6 años antes de Cristo, es decir, 6 años antes de su propia era. Creo que ahí hay un fechaje mal hecho por algún monje de los primeros siglos. Entonces vamos a remitirnos a este fechaje, un Jesús que nace 6 años antes de su propia era. Bueno, este Jesús histórico lleva el nombre, ¿sí? Que era un nombre muy común en la época. Era Jesús, derivado de Jesé, de José, de Josué, y todos esos nombres significaban Dios salva. Ahora, este Jesús también hijo de María, según las escrituras, y también hijo de José, nacido o proveniente de la tribu de David. Si voy a analizar la palabra Mesías, que es el título que se le asigna a este Jesús histórico, porque la pregunta de los discípulos que lo seguían y del pueblo era, ¿es este el Mesías? Bueno, y ahí tengo que remitirme a la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra Mesías significa ungido, es decir, elegido para una función, un determinado lugar importante en la historia del pueblo de Dios. Uno de los primeros ungidos es Saúl, que fue elegido para ser el rey del pueblo de Dios. Eso recordarán seguramente de algunos estudios que han hecho conmigo. También David, ¿sí? Se le asigna ese título de ungido, de elegido por Dios para cumplir con una misión. En el caso de David es unir al pueblo de Dios. Entonces ahí vamos a tener toda la dimensión de los reyes como ungido, es decir, con una función mesiánica. También vamos a tener como ungidos a los profetas, que tienen la misión de anunciar y denunciar todo aquello que Dios le proponga, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí la dimensión profética. También los sacerdotes eran una raza mesiánica, ¿sí? Los levitas eran también asignados para ser de intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces vamos a encontrar aquí una triple dimensión para Jesús, ¿sí? Sacerdote, que es mediador entre Dios y los hombres, profeta, el que anuncia y denuncia, y rey, porque es aquel que está encargado del gobierno del pueblo. Entonces, esta triple dimensión de Jesús es la que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de Mesías. Y si hablamos de Mesías, ya cuando el mundo cristiano toca todo lo que es la cultura griega, la palabra Mesías se va a traducir al griego Cristo. Entonces vamos a conocer a Jesús como el Jesucristo o ya vulgarmente llamado Jesucristo, así todo junto. Entonces ahí donde nosotros ahora vamos a ir mirando cómo cuando uno estudia Cristología tiene que tener en cuenta estas tres palabras. Uno, determinar quién es ese Jesús histórico. Dos, sus títulos. Uno, que proviene
de todo lo que es la cultura judaica y la otra que es la cultura griega, ¿no? Cuando hablamos del Cristo ya nos vamos a encontrar con otras dimensiones agregadas ya posteriormente que tienen que ver con la idea de el que entrega la vida por nosotros, el que resucita y el que vino a salvarnos. Eso no vendría de la tradición judía, sino es posterior, digamos, tiene que ver con la vida de Jesús y su misión en el mundo. Que eso es un poco lo que vamos a ir descubriendo a medida que ustedes vayan tomando este curso, ¿sí? La propuesta es, o la pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿quién es Jesús entonces? ¿Es Jesús histórico? ¿Por qué nace en ese contexto, con esos padres? ¿Por qué lleva la vida que lleva? Es la parte, digamos, humana, la dimensión humana de Jesús, ¿sí? Y después, la dimensión divina, es decir, cuál es su misión en el mundo, qué viene a ser como Dios, viene a instalar o a instaurar el reino de Dios. Son preguntas que la cristología va a ir descubriendo a medida que va avanzando, ¿sí? Para estudiar la cristología, yo tengo que tener en cuenta varias fuentes. La primera fuente va a ser la Biblia, obviamente, porque es allí donde yo encuentro la historia de ese Jesús, que es una historia que no pretende ser una biografía, pero sí nos va a dejar muy claro cuál es la evolución o la mirada de ese Cristo. Obviamente va a tener algo de historia, pero también me va a ir dando pistas, me va a ir dando pistas sobre una teología. Entonces, la propuesta de este video es solamente dejarte las siguientes preguntas. ¿Quién es para vos Jesús? ¿Es lo mismo Mesías que Cristo? ¿Qué es el Mesías para vos? ¿Qué es el Cristo? Bueno, con todas estas preguntas nos vamos a sumergir en el mundo de la cristología. Suscríbete a mi canal, entonces tendrás mucho más videos para seguir creciendo en la fe.